La persona y obra del Espíritu Santo, cómo se revela en las Escrituras y en la experiencia personal, por R.A. Torrey. Capítulo 5, parte 2. El Espíritu de Cristo. En Romanos dice: pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahora bien, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El Espíritu Santo se llama Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo en este pasaje no significa un espíritu semejante al de Cristo. Significa algo mucho más que eso. Significa que se encuentra detrás de un espíritu semejante al de Cristo. Es un nombre del Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo se llama Espíritu de Cristo? Por varias razones. Uno, porque es el regalo de Cristo. El Espíritu Santo no es simplemente el don del Padre, sino también el don del Hijo. Jesús sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Por tanto, el Espíritu Santo es el soplo de Cristo. Así como el soplo de Dios Padre, está Cristo que sopla sobre nosotros y nos imparte el Espíritu Santo. Los siguientes versículos Jesús nos enseña que es en respuesta a su oración que el Padre nos da el Espíritu Santo. En Hechos 2:33 leemos que Jesús, siendo exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, lo derramó sobre los creyentes. Es decir, que Jesús, habiendo sido exaltado a la diestra de Dios y en respuesta a su oración, recibe el Espíritu Santo del Padre y derrama sobre la iglesia a aquel que ha recibido del Padre. En Mateo leemos que es Jesús quien bautiza con el Espíritu Santo. En Juan, Jesús invita a todos los sedientos que acudan a Él y beban, y el contexto deja en claro que el agua que Él da es el Espíritu Santo que se convierte en quienes lo reciben, en una fuente de vida y poder que fluye hacia los demás. Es el Cristo glorificado quien da a la iglesia el Espíritu Santo. En el capítulo 4 de Juan y el versículo 10, Jesús declara que Él es el que da el agua viva y el Espíritu Santo. En todos estos pasajes, Cristo se presenta como aquel que da el Espíritu Santo, por lo que el Espíritu Santo se llama el Espíritu de Cristo. Pero hay una razón más profunda por la que el Espíritu Santo se llama Espíritu de Cristo, es decir, porque es obra del Espíritu Santo. Espíritu para revelarnos a Cristo. Leemos: el Espíritu Santo me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. De manera similar en Juan está escrito: pero cuando venga el Consolador, a quien del Padre os enviaré, el Espíritu de verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Esta es la obra del Espíritu Santo para dar testimonio de Cristo y revelar a Jesucristo a los hombres, y como revelador de Cristo se le llama Espíritu de Cristo. Pero hay una razón aún más profunda por la que el Espíritu Santo es llamado el Espíritu de Cristo, y es porque es su obra formar a Cristo como una presencia viva dentro de nosotros. El apóstol Pablo ora al Padre que conceda a los creyentes, según las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, para que Cristo more en sus corazones por la fe. Esta es entonces la obra del Espíritu Santo: hacer que Cristo more en nuestros corazones para formar al Cristo vivo dentro de nosotros. Así como el Espíritu Santo formó literalmente y físicamente a Jesucristo en el vientre de la Virgen María, así el Espíritu Santo forma espiritual, pero realmente a Jesucristo en nuestros corazones hoy. Jesús le dijo a sus discípulos que cuando el Espíritu Santo viniera, Él mismo vendría, es decir, es el resultado de la venida del Espíritu Santo a morar en sus corazones. Eso sería el resultado, la venida de Cristo mismo. Es el privilegio de todo creyente en Cristo tener al Cristo viviente formado por el poder del Espíritu Santo en su propio corazón y, por lo tanto, el Espíritu Santo que así forma a Cristo dentro del corazón se llama el Espíritu de Cristo. ¡Qué maravilloso! ¡Cuán glorioso es el significado de este nombre! Reflexionemos sobre ello hasta que lo entendamos en la medida en que es posible entenderlo y hasta que nos regocijemos sobremanera en la gloria de ello. El Espíritu de Jesucristo. El Espíritu Santo se llama Espíritu de Jesucristo, porque sé que esto se convertirá en mi salvación por medio de tu oración y la provisión del Espíritu de Jesucristo. El Espíritu no es simplemente el Espíritu del Verbo eterno, sino el Espíritu del Verbo encarnado. No meramente el Espíritu de Cristo, sino el Espíritu de Jesucristo. Es el hombre Jesús, exaltado a la diestra del Padre, que recibe y envía el Espíritu. Entonces leemos en Hechos
A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Por tanto, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. El Espíritu de Jesús. El Espíritu Santo se llama el Espíritu de Jesús en Hechos, y pasaron por la región de Frigia y Galicia, habiendo sido prohibidos por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Cuando se enfrentaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, y el Espíritu de Jesús no los permitió. Al usar este nombre, el Espíritu de Jesús, es el pensamiento de la relación del Espíritu con el hombre Jesús. Es aún más claro que el nombre que lo precede, el Espíritu de Jesucristo. El Espíritu de su Hijo. El Espíritu Santo se llama el Espíritu de su Hijo. Y porque sois hijos, Dios ha enviado al Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, clamando Abba Padre. Vemos el contexto en el versículo 4 y 5 de este capítulo, que este nombre se le da al Espíritu Santo en conexión especial con su testimonio de la filiación del creyente. Es el Espíritu de su Hijo quien da testimonio de nuestra filiación. El pensamiento es que el Espíritu Santo es un espíritu filial, un espíritu que produce un sentido de filiación en nosotros. Si recibimos al Espíritu Santo, ya no pensamos en Dios como si estuviéramos sirviendo bajo restricción y esclavitud, sino que somos hijos que viven en gozosa libertad. Nosotros no tenemos a Dios, confiamos en Él y nos regocijamos en Él. Cuando recibimos el Espíritu Santo, no recibimos nuevamente un espíritu de esclavitud para temer, sino un espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Este nombre del Espíritu Santo es uno de los más sugerentes de todos. Hacemos bien en meditarlo mucho hasta que comprendamos la alegre plenitud de su significado. Lo retomaremos cuando vayamos a estudiar la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Este nombre es muy frecuente y es el nombre con el que la mayoría de nosotros estamos más familiarizados. Uno de los pasajes más familiares en los que se usa el nombre es en Lucas. Entonces, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, buenos dones a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? Este nombre enfatiza el carácter moral esencial del Espíritu. Él es santo en sí mismo. Estamos tan familiarizados con el nombre que nos olvidamos de sopesar su significado. O si tan solo nos diéramos cuenta más profunda y constantemente de que Él es el Espíritu Santo, haríamos bien si nosotros como serafines en la visión de Isaías se postraría en su presencia y clamaría Santo, Santo, Santo. Sin embargo, cuán irreflexivamente a menudo hablamos de Él y oramos por Él. Oramos para que Él entre en nuestras iglesias y en nuestros corazones, pero ¿qué encontraría si viniera ahí? ¿No encontraría muchas cosas que le resultarían dolorosas y agonizantes? ¿Qué pensaríamos si mujeres viles de la más profunda guarida de iniquidad en una gran ciudad fueran a la mujer más pura de la ciudad y la invitaran a vivir con ellos en su repugnante vileza sin intención de cambiar sus malos caminos? Pero eso no sería tan impactante como para usted y para mí pedirle al Espíritu Santo que venga y more en nuestros corazones, cuando no pensamos en abandonar nuestra impureza, nuestro egoísmo, nuestra mundanalidad o nuestro pecado. ¿No sería tan impactante para nosotros invitar al Espíritu Santo a entrar en nuestras iglesias cuando están llenas de mundanalidad, egoísmo, contención, envidia, orgullo y todo lo que es impío? Pero si los habitantes de los más bajos y lo más vil de la infamia, debería ir la mujer más pura y cristiana pidiéndole que fuera a vivir con ellos con la intención de desechar todo lo que era vil y malvado y darle a esta mujer santa y cristiana el control total del lugar. Ella lo haría. Y por pecadores, egoístas e imperfectos que seamos, el Espíritu infinitamente santo está listo para venir y tomar su morada en nuestros corazones si le entregamos el control absoluto de nuestras vidas y le permitimos traer todo el pensamiento y fantasía, sentimiento, propósito, imaginación y acción en conformidad con su voluntad. El Espíritu Santo infinitamente santo está listo para entrar en nuestras iglesias, por imperfectas y mundanas que sean ahora, si estamos dispuestos a poner el control absoluto de todo en sus manos. Nunca olvidemos que Él es el Espíritu Santo y cuando oramos por Él, oremos por Él como tal. El Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo se llama el Espíritu Santo de la promesa.
en quien también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, en quien, habiendo creído, también fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Tenemos aquí el mismo nombre que se dio anteriormente, con el pensamiento añadido de que este Espíritu Santo es la gran promesa del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo es la gran promesa, todo inclusive de Dios para la presente dispensación. Lo único que Jesús pidió a los discípulos que esperaran después de su ascensión, antes de emprender su obra, fue la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo. La gran promesa del Padre hasta la venida de Cristo fue la venida del Salvador y Rey expiatorio. Pero cuando Jesús vino y murió su muerte expiatoria en la cruz del Calvario, y se levantó y ascendió a la diestra del Padre, entonces la segunda gran promesa del Padre fue el Espíritu Santo para tomar el lugar de nuestro Señor ausente. El Espíritu de Santidad. El Espíritu Santo se llama Espíritu de Santidad y declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. En él, a primera vista, puede parecer como si hubiera una diferencia esencial entre los dos nombres, el Espíritu Santo y el Espíritu de Santidad. Pero hay una marcada diferencia. El nombre del Espíritu Santo, como ya se ha dicho, enfatiza el carácter moral esencial del Espíritu como santo. Pero el nombre del Espíritu de Santidad saca a relucir el pensamiento de que el Espíritu Santo no es simplemente santo en sí mismo, pero imparte santidad a los demás. La perfecta santidad que Él mismo posee, que imparte a quienes lo reciben. El Espíritu del juicio. El Espíritu Santo se llama Espíritu de juicio. En Isaías, cuando el Señor haya lavado la inmundicia de las hijas de Sión y limpiado la sangre de Jerusalén del medio de ella por el Espíritu de juicio y por el Espíritu de fuego, hay dos nombres del Espíritu Santo en este pasaje. Primero, el Espíritu de juicio. Y el Espíritu Santo se llama así porque su obra es sacar el pecado a la luz, convencer de pecado. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, lo primero que Él hace es abrir nuestros ojos para ver nuestros pecados como Dios los ve. Él juzga nuestro pecado. Entraremos en esto más detenidamente al estudiar Juan, al considerar la obra del Espíritu Santo. El Espíritu ardiente. Este nombre se utiliza en el pasaje que acabamos de citar. Este nombre enfatiza su búsqueda, refinamiento, escoria, trabajo, consumidor, iluminador y energizante. El Espíritu Santo es como fuego en el corazón en el que habita, y como pruebas de fuego, refina y consume, e ilumina y calienta, y energiza. También lo hace Él. En el contexto es la obra purificadora del Espíritu Santo la que enfatiza especialmente. El Espíritu de la verdad. El Espíritu Santo se llama Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque Él mora con ustedes y estará en ustedes. Al Espíritu Santo se le llama Espíritu de verdad porque es obra del Espíritu Santo comunicar la verdad, impartir la verdad a quienes lo reciben. Esto aparece en el pasaje dado arriba y, si es posible, sale aún más claramente en Juan. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de sí mismo, pero todo lo que oyere, esto hablará y os anunciará lo que ha de venir. Toda la verdad es del Espíritu Santo. Es solo cuando Él nos enseña que llegamos a conocer la verdad. El Espíritu de sabiduría y entendimiento. El Espíritu Santo se llama Espíritu de sabiduría y entendimiento. Y el Espíritu del Señor reposará sobre Él, el Espíritu de sabiduría y entendimiento, el Espíritu de consejo y poder, el Espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. El significado del nombre es tan claro que no necesita explicación. Es evidente tanto por las palabras usadas como por el contexto que es obra del Espíritu Santo impartir sabiduría y entendimiento a quienes lo reciben. Aquellos que reciben el Espíritu Santo reciben el Espíritu de poder y de amor y de un sano juicio o sentido común. El Espíritu de consejo y poder. Encontramos este nombre usado del Espíritu Santo en el pasaje dado bajo el encabezado anterior. El significado de este nombre también es obvio. Al Espíritu Santo se le llama Espíritu de consejo y de poder porque nos da consejo en todos nuestros planes y fuerza para llevarlos a cabo. Es nuestro privilegio tener el propio consejo de Dios en todos nuestros planes y la fuerza de Dios en todo el trabajo que emprendemos por Él. Los recibimos al recibir el Espíritu Santo, el Espíritu de consejo y poder. Espíritu de ciencia y temor del Señor. El significado de este nombre también es obvio.
La obra del Espíritu Santo es impartirnos conocimiento y engendrar en nosotros una reverencia por Jehová. Esa reverencia que se revela sobre todo en la obediencia a sus mandamientos. El que recibe el Espíritu Santo encuentra su deleite en el temor del Señor. Los tres nombres sugerentes que acabamos de dar se refieren especialmente a la obra de gracia en el Espíritu Santo, en el siervo del Señor, que es Jesucristo. El Espíritu de vida. El Espíritu Santo se llama Espíritu de vida. En Romanos dice que, porque la ley, el Espíritu de vida, en Cristo Jesús, me ha librado de la ley de pecado y de la muerte. El Espíritu Santo es llamado el Espíritu de vida porque es su obra impartir vida. En el contexto en el que se encuentra el nombre en el pasaje dado arriba, comenzando en el 7º capítulo de Romanos, el 7º versículo, Pablo está trazando un contraste entre la ley de Moisés, fuera de un hombre santo y justo y bueno. Es cierto, pero importante, y el Espíritu vivo de Dios en el corazón, impartiendo vida espiritual y moral al creyente, y capacitándolo así para cumplir con los requisitos de la ley de Dios, de modo que lo que la ley sola no podía hacer en el sentido de que era débil a través de la carne, el Espíritu de Dios, que imparte vida al creyente y mora en el corazón, lo capacita para hacerlo. De modo que la justicia de la ley se cumpla en los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Por lo tanto, el Espíritu Santo es llamado Espíritu de vida, porque imparte vida espiritual y la consiguiente victoria sobre el pecado a quienes lo reciben. El aceite de la alegría. El Espíritu Santo se llama aceite de alegría. Amaste la justicia y aborreciste la iniquidad, por lo tanto, Dios, el Dios tuyo, te ungió con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Alguien puede preguntarse, ¿qué razón tenemos para suponer que el óleo de alegría en este pasaje es un nombre del Espíritu Santo? La respuesta se encuentra en una comparación en Hebreos y también en Lucas y en Hechos. Leemos cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu y con poder. En Lucas se registra que Jesús mismo dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió para predicar el Evangelio a los pobres, etc. En ambos pasajes se nos dice que fue el Espíritu Santo con el que Jesús fue ungido, y como en el pasaje de Hebreos se nos dice que fue con el aceite de la alegría que fue ungido, así que por supuesto la única conclusión posible es que el aceite de alegría significa el Espíritu Santo. Qué nombre tan hermoso y sugerente es para aquel cuyo fruto es primero amor y luego gozo. El Espíritu Santo se convierte en fuente de gozo ilimitado para quienes lo reciben. Él llena y satisface el alma. Que el alma que lo recibe no tenga sed para siempre. No importa cuán grandes sean las aflicciones con las que el creyente reciba la palabra, aún tendrá el gozo del Espíritu Santo. El día de Pentecostés, cuando los discípulos fueron bautizados con el Espíritu Santo, estaban tan llenos de gozo estático que otros que los miraban pensaron que estaban ebrios y dijeron, estos hombres están llenos de mosto. Y Pablo hace una comparación entre la intoxicación anormal que proviene del exceso del vino y el regocijo sano del cual no hay reacción que proviene de estar lleno del Espíritu. Cuando Dios unge a uno con el Espíritu Santo es como si rompiera una preciosa caja de alabastro de aceite de alegría sobre sus cabezas hasta que llegaba hasta el borde de sus vestiduras y toda la persona se inundaba de un gozo inefalible y lleno de gloria. El Espíritu de gracia. El Espíritu Santo se llama Espíritu de gracia. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto, por la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de gracia? Este nombre resalta el hecho de que es obra del Espíritu Santo administrar y aplicar la gracia de Dios. Él mismo es misericordioso. Es cierto, pero el nombre significa mucho más que eso. Significa que Él hace nuestra experimentalmente gracia múltiple. Es solo por la obra del Espíritu de gracia en nuestros corazones que podemos apropiarnos de esa infinita plenitud de gracia que Dios desde el principio nos ha otorgado en Jesucristo. Es nuestro desde el principio, en lo que se refiere a pertenecemos, pero es nuestro solo experimentalmente, como lo reclamamos por el poder del Espíritu de gracia. El Espíritu de gracia y de súplica. El Espíritu Santo, el Espíritu se llama Espíritu de gracia y de súplica. Sobre la casa real de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y de súplica,
y entonces pondrán sus ojos en mí. Harán lamentación por el que traspasaron, como quien hace lamentación por su hijo único. Llorarán amargamente, como quien llora por su primogénito. La frase espíritu de gracia y de súplica en este pasaje es sin duda un nombre del Espíritu Santo. El nombre Espíritu de Gracia ya lo hemos tenido bajo el encabezamiento anterior, pero aquí hay un pensamiento más de esa operación de gracia que nos lleva a orar intensamente. El Espíritu Santo se llama así porque es Él quien enseña a orar, porque toda la verdadera oración está en el Espíritu. Nosotros, por nosotros mismos, no sabemos orar como deberíamos, pero es obra del Espíritu Santo de intercesión interceder por nosotros con gemidos indecibles y guiarnos en oración según la voluntad de Dios. El secreto de toda oración verdadera y eficaz es conocer al Espíritu Santo como el Espíritu de gracia y de súplica. El Espíritu de gloria. El Espíritu Santo se llama Espíritu de gloria. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, porque el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. De ellos se habla mal de Él, pero de ustedes es glorificado. Este nombre no solo enseña que el Espíritu Santo es infinitamente glorioso en sí mismo, sino que más bien enseña que nos imparte la gloria de Dios, así como el Espíritu de verdad nos imparte la verdad, y como el Espíritu de vida nos imparte vida, y como el Espíritu de sabiduría y entendimiento, y de consejo, y de poder y conocimiento, y del temor a Jehová, nos imparte sabiduría, comprensión, consejo, poder, conocimiento y el miedo al Señor, así como el Espíritu de gracia nos aplica y nos administra la multiforme gracia de Dios. Así el Espíritu de gloria es el administrador para nosotros de la gloria de Dios. En el versículo anterior leímos, pero regocíjense porque son partícipes de los sufrimientos de Cristo, para que cuando se revele su gloria, se regocijen también con gran gozo. En este respecto se le llama Espíritu de gloria. Encontramos una conexión similar entre los sufrimientos que soportamos y la gloria que el Espíritu Santo nos imparte. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que sufrimos con Él, para que también seamos glorificados con Él. El Espíritu Santo es administrador tanto de la gloria como de la gracia.